Hoy en Visionarios MX tenemos una charla diferente, profunda y muy necesaria. Nos acompaña el doctor Gustavo, médico especialista en psiquiatría, egresado del Hospital de Especialidades Médicas del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Con él hablaremos de lo que muchas veces no se dice en voz alta, la salud mental, la importancia de buscar ayuda y cómo podemos aprender a escuchar, comprender y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. Prepárate para una conversación real, con empatía y mucha inspiración. Y aprovechamos este espacio para agradecer a Banana & Company por prestarnos nuevamente el espacio para hacer posible este episodio. Doctor, te llamo doctor Gustavo. Gustavo está bien, Gustavo, así le digo a mis pacientes, como se sientan más cómodos. Excelente. Sin problema. Me gustaría empezar por algo personal. Claro. ¿Qué fue lo que te inspiró a dedicarte a la psiquiatría? Porque pues no es un camino fácil, realmente es algo muy complicado, ¿no? Que al final de cuentas pues tocas vidas. Sí. ¿Qué me motivó ahí? ¿Qué fue tocando como mis pasiones? Recuerdo que cuando estaba en quinto semestre, que es cuando ves como las especialidades y empiezas campos clínicos, etcétera, nos tocó pues la materia de psiquiatría y había un psiquiatra muy buena onda, muy chido, la verdad. Rotábamos con él, etcétera, y teníamos clases, ¿no? Entonces empecé a pues leer. De hecho, fui el mejor de la clase. No es por presumir, pero fui el mejor de la clase en esa materia porque me gustaba. En Claro. las otras no, pero en esa sí. Y dijo una palabra muy padre, o sea, una frase, perdón, muy padre, que fue: es que los psiquiatras somos médicos del alma y del cuerpo. Y es algo como que, si bien metafóricamente lo podemos traslapar a la parte médica y a la parte psicológica de pues lo que significa ser humano y cómo esos padecimientos los reflejan tanto los síntomas en el pensar como en el cuerpo. Y es que, bueno, dije, bueno, y sí, la verdad es que me gusta lo que hago. Sí, te gusta, ¿no? Y a final de cuentas pues te tiene que apasionar. Sí. Y es algo que es complicado, tanto como personal, físico, emocional, pero pues como un profesional de la salud, Sí. bueno, que sabes cómo llevar todos estos temas, Sí, es ¿no? verdad, o sea, sí nos entrenan para saber cómo abordar y cómo no engancharte con el caso incluso. Claro, hoy se habla más de la salud mental, Sí. pero todavía hay gente que no se atreve a buscar ayuda. ¿Por qué crees que sigue costando tanto y dar ese primer paso, el acercamiento hacia tal vez psicológicamente o Psiquiátricamente, psiquiátricamente? claro. Pues el rey de todo, el tabú, ¿no? El tabú a tratarse, pues, enfermedades mentales, a que los cataloguen como locos. O sea, yo creo que es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años, como que tienen el concepto de que un psiquiatra trata locos. La verdad es que tratamos humanos que sienten, que a veces que esas emociones dominan nuestra parte cerebral y cómo funciona nuestro cerebro a diferentes como esferas de nuestra persona, tanto pues biológicamente como pues funcionalmente en diferentes cosas, por ejemplo en la escuela, en la casa, en las parejas, todas estas cuestiones que Claro. a veces no nos enseñan cómo lidiar, ¿no? Entonces, todas las repercusiones de lo que lleva pues involucrarse a tratar la salud mental es algo que las personas tienen mucha resistencia, porque yo pienso que aparte del tabú requiere responsabilidad, ¿no? Y hacerse cargo de eso a veces está un poco complicado para cosas que no nos enseñan. Claro. Y es algo que he visto o sea, hablando de la isla, que educan muy poco, ¿no? Como que ni siquiera saben que es un psiquiatra a veces. Sí, eso que comentas es de años, ¿no? O sea, por ejemplo, generaciones pasadas les hablas, por ejemplo, de que pues la terapia. ¿Qué chingado iría una terapia, no? O sea, pues yo estoy bien. No, ¿por qué no vas con un psiquiatra? Si no, estoy loco. No, voy a ir y me van me van a poner cuando me escuche el psiquiatra, me van a poner mi camisa de fuerza, ¿no? O sea, y ahí se quedan y ya no asisten. Y al final de cuentas, pues todo eso se queda
se queda encerrado en tu cuerpo, ¿no? Es como mencionas, como una burbuja en el cual todos los problemas están adentro y ni siquiera empiezas a tocarlo desde afuera para ir entrando hasta ver cuál es realmente el problema. Y es la frustración, es que las personas están irritadas, que les molesta todo, te molesta todo, en toda la extensión de la palabra. Es donde viene la palabra, ¿no? Que estás frustrado con la vida. Sí. Es porque tal vez no trataron esos temas emocionales con un profesional, ¿no? Sí, seguramente, como dices, algo bien importante que recientemente estaba viendo en que fui a Ciudad de México al Congreso Mundial de Psiquiatría, es que las enfermedades mentales empiezan a aparecer durante la adolescencia. Y hay casos que obviamente durante la infancia, dependiendo de lo que vives, factores predisponentes, hereditario y otras cosas, ¿no? Pero generalmente los niños, más bien los adolescentes, son los que debutan con los síntomas de un trastorno mental o un padecimiento. Entonces la edad promedio suele ser como de 10 a 14 años. Entonces, pues muy jóvenes empiezan estos síntomas. Yo creo que, no sé, a todos nos dio una gripita al año, ¿no? Yo creo que verlo como desde esa perspectiva ayuda a tranquilizar como ese tabú, como verlo más médico. Claro. Y luego los adultos, o sea, los papás que no están educados sobre tomar terapia, luego es donde regañan a los pequeños porque no hablan con los papás, o porque prefieren quedarse encerrados en su cuarto, ¿no? Porque no quieren salir con los amigos. Es porque tal vez tienen un tema que ellos están ocultando, ¿no? Claro. ¿Y a quién se van a acercar si el papá los regaña, si la mamá no los escucha? ¿Y cuál es su único refugio hoy en día? Pues las redes sociales. Y se quedan encerrados horas en el teléfono porque es lo que los mantiene tranquilos. O sea, los quieres invitar a salir y no quiero salir, quiero estar en el teléfono. Y es ahí en donde hay que empezar a trabajar con ellos, ¿no? Empezar a hacer actividades con ellos tal vez. A saber cómo comunicarse con un adolescente. Yo diría que es como fundamental porque muchas veces muchos pacientes o muchos padres de pacientes adolescentes me dicen, es que es la edad, es la adolescencia. Es algo que clásicamente pues uno tiene como concepto ahí de que pasa en la adolescencia. La verdad es que no. O sea, un adolescente es... La etapa de la adolescencia es para buscar identidad. Y lo que necesita un adolescente es guía. No dejarlo a que esté enojado todo el día. El famoso desarrollo de personaje, ¿no? Sí, exacto, el famoso desarrollo de personaje, que en este caso, pues, de personalidad precisamente. Claro. Sí, porque he visto muchas situaciones que pues muchos niños prefieren quedarse encerrados y no hacer nada, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, no siempre se basa de una cosa, ¿no? Por ejemplo, de alguna pérdida familiar. Ajá. Siempre son hasta por la más mínima, simplemente hasta por la falta de atención, inician esos pequeños detalles, ¿no? De que no me quieren, o para qué nací, muchos en la adolescencia, ¿no? O sea, pues ¿para qué nací si no me quieres, no me haces caso? Es ahí donde empiezan los síntomas. Definitivamente el aislamiento, la irritabilidad constante, la apatía a hacer cosas. O sea, sé que es difícil reconocerlo porque a veces hasta nosotros como profesionales se nos dificulta identificar cosas. Claro. ¿No? Pero pues es parte de ser padre, ser responsable de mi hijo, ¿no? Sí. Doctor, cuando alguien está pasando por depresión o ansiedad, a veces se siente incomprendido, ¿no? Se siente incomprendido. ¿Qué puede hacer el entorno de las personas para apoyar sin juzgar o minimizar esta situación? Escuchar a la persona antes de dar una opinión. Yo diría que es como clave para comunicar apoyo a nuestros seres queridos. Si de por sí el paciente o el familiar que está pasando el episodio depresivo o los síntomas de ansiedad se siente incómodo, se siente angustiado, se siente
apático, se siente incluso suicida, pues yo primero tengo que saber cómo está sintiendo eso para poder, pues, saber qué decir. Claro. La mayoría de las personas da por hecho que sabe cómo abordar a alguien. O sea, si, no sé, yo estoy triste, mi mamá va a venir y decir, es que, ya te dije que no te estés preocupando por esto. ¿No? Cosa que yo creo que pues, nos pasa a la mayoría, a todos, incluso a todos, ¿no? ¿Cómo no lo había pensado? Sí, es cierto. Entonces, o sea, sí hay que saber qué está viviendo, sintiendo la persona, como para saber de qué manera comunicarse. Y es como generalmente oriento, son habilidades que se van desarrollando. O sea, uno no viene natamente sabiendo cómo comunicar. La comunicación es una teoría, ¿no? Y pues, claro. es incluso una licenciatura, ¿no? Entonces hay que aprenderla y nos toca, pues, por el simple hecho de ser humanos, saber cómo comunicarnos. Cómo comunicarse. Y en un rango de ¿cómo se puede hacer la pregunta? Entre mujeres y hombres, ¿cuáles son las personas que más suelen tener depresión o ansiedad? O sea, vamos a englobar como padecimientos, ¿no? Enfermedades mentales. Sí. Aquí en Cozumel está 50-50 más o menos. ¿Sí? Sí. 50-50. Diría un 65-70 las mujeres y menos los hombres. ¿Por qué crees que más las mujeres? Bueno, no por qué crees. ¿Por qué te has dado cuenta que más las mujeres, no? Porque crees? las mujeres tienden a convivir más con lo que sienten y aceptar más sus emociones. En cambio, los hombres somos como más reacios a compartir lo que sentimos o a dar por hecho muchas cosas. Y sobre todo, yo creo que como a recibir perspectivas diferentes de lo que uno piensa en un problema o en una discusión o en algún altercado con algún familiar. Somos como que más ponemos una barrera de lo que yo estoy diciendo, sí. Es y es. Imagínate a un hombre yendo a un psiquiatra que tiene como estas características muy no quiero decir masculinas porque no, sino más bien muy impositivas, muy de autoridad, muy de que soy fuerte, ¿no? Pues no le entra nada. Claro. Y pues es difícil, ¿no? No, claro que es difícil y hay que saber cómo trabajar al paciente de acuerdo a la como perspectiva de lo que estás viendo en la personalidad del paciente, ¿no? Entonces, sí, o sea, los hombres tienen menos tasa de éxito de seguir sus tratamientos por eso. Sentí la pedrada. No. ¿Tú crees que realmente cuando una persona se acerca a consultar contigo es sincera al 100%? No, por supuesto que no. ¿No? ¿Tú te das cuenta cuando te están mintiendo? No, tampoco no leo mentes, pero con los ademanes. Es posible darse cuenta cuando un pensamiento no es congruente con lo que estás sintiendo. Se empieza a contradecir el mismo, efectivamente, ¿no? O sea, que se agarra la oreja, que se agarra el cabello. O por ejemplo, que se esté riendo de algo que le está causando sufrimiento. Cosas así. Para de disfrazar ese... Exactamente. O sea, sí. Ese tipo de cosas. O incluso, por ejemplo, los psiquiatras tienen entrenamiento en ver funcionamiento cognitivo, es decir, cómo se procesa el pensamiento, cómo aprende incluso una persona. O sea, tienen conocimiento de darse cuenta de que su capacidad de juicio está alterado, o sea, cómo toma una decisión. Entonces, clínicamente uno, si es muy evidente, puede diagnosticar que tiene discapacidad intelectual, leve, moderada, severa, ¿no? Pero a veces las leves pasan muy desapercibidas, déjame decirte, con algunas personas, pero te puedes dar cuenta que ¿por qué me está tomando esa decisión ante ese tipo de problema?
Claro. O sea, no tiene lógica, no tiene... Como que ese tipo de cosas sí es más identificable que yo te diga, no, ¿sabes qué? Me está mintiendo, como un detector de mentiras. No. Y igual la emoción de hacer una acción, ¿no? Por ejemplo, alguna actividad. Por ejemplo, que recibes una noticia muy importante y lo tomas muy a la ligera. Es igual, es un síntoma, ¿no? Claro. Sí de puede ser ansiedad. como ahí, o sea, si no le tomo importancia, como de falta de empatía o como que no se pone a ver cómo se siente la otra persona, todas esas Claro. cosas. Sí, porque, bueno, esto que te hago pregunta, pues fue cuando consulté contigo hace 2 años. Sí, sí, Hace 2 años, sí. que yo llegué en una situación en la que era muy incomprendible todo lo que yo Es que así recibía, ¿no? Es O sea, que no me así emocionaba nada, era un mundo gris. Realmente tal vez suena un poco fuerte, pero es la realidad. Es un mundo gris, ¿no? De que se acercan las personas, están todos rodeados a tu alrededor y tú no estás ahí. O sea, sí estás o sea, presencialmente, pero quisieras no estar ahí, porque tal vez te sientes mejor en tu casa, viendo una serie, o la tele prendida, pero con el teléfono, o nada más con la música prendida, pero acostado. Porque así yo me sentía cuando fui contigo. Y entonces, pues ya tiene 2 años y gracias a Dios, pues hubo unos avances increíbles. Mejoró bastante, me pasaron muchas cosas buenas desde que empecé a ir contigo. Hace 2 años, ya que nadie sabe esto, ya es Sí, algo muy personal. eso creo que sí es muy personal, ¿no? Pero me agrada que lo compartas porque es algo que nos puede pasar a todos. Y Claro. tenemos que saber que pues no estamos solos y que hay gente que sí entiende lo que una persona está sintiendo. Claro. Sí, la verdad es que puede ser un proceso muy complicado, como bien dices, Luis. Es como que tengas una nube, unos lentes de los cuales no puedes sentir felicidad incluso, no puedes sentir unión. Viene toda esta parte del aislamiento, que es un síntoma clave. Ajá, también la irritabilidad, debilidad, si lo queremos ver de ese modo. Incluso hasta en el mismo cuerpo te empieza a gritar de que no estás bien. Yo digo, porque lo que a mí me pasaba era de que las manos, las yemas de los dedos las tenían muy secas al grado de que cuando, por ejemplo, hacía yo así, se cuarteaban y sangraban. Yo pensaba que en ese entonces trabajaba en un restaurante, en el área de barra. Yo pensaba que era por el hielo, pero no, no, realmente era tanto ya la ansiedad, Sí. el estrés excesivo que yo tenía, que el mismo cuerpo ya empezaba a buscar de dónde salir. Sí, lo podemos ver de esa manera, Luis, ¿no? Pero también el cuerpo es tan complejo y tenemos tantos receptores en cada parte de nuestro cuerpo de como neurotransmisores. Voy a hablar un poquito científico, no tanto, pero para que entendamos cómo se van manifestando los síntomas, ¿no? La ansiedad es un estado de alerta, un estado de inflamación. Es lo que nos pone a la defensiva. Si ahorita llega un cocodrilo, nos vamos a asustar involuntariamente. O sea, Claro. esa respuesta es involuntaria, es lo que nos pone alertas, ¿no? Y para yo poder salvarme, pues mi cuerpo tiene que estar listo. Y empieza a latir rápido mi corazón, empiezo a sudar como de alerta, ¿no? Y todo mi cuerpo se prende y ¡pum! Corro lo más rápido que puedo. Una persona que padece trastornos de ansiedad le pasa eso, pero sin que haya un estresor. O sea, viene involuntariamente o de repente tiene uno que otro síntoma. Entonces, al tener todos estos receptores en el cuerpo, los síntomas pueden ser muchísimos. Tengo pacientes que hasta fiebre les ha dado por ansiedad. Y eso no está en los libros, déjame decirte. Sí. No, hay muchas cosas. Sí, deshidratación, boca seca,
incluso dolor en las articulaciones, entumecimiento en las manos. Igual como tipo de resequedad en la nuca. Efectivamente, Sí. todo lo que son las dermatitis en el cuero cabelludo se relacionan mucho con la ansiedad, el acné, la tiroides, o sea, hay varias cosas que, pues yo diría, pues el cerebro controla todo. Claro. Entonces, si mi cerebro está alerta, va a ser un caos adentro. Es por eso la importancia de tratarlo, porque ese caos puede agravarse. Y eso es que solo estamos hablando de lo que pasa en el cuerpo, no cómo estas emociones influyen en mis decisiones, en cómo yo... A terceras personas, a que yo sea agresivo, a que yo le tenga miedo, una fobia, o sea, N cantidad de cosas. Y igual eso se lleva mucho de la mano con el nerviosismo de las personas, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy muy nervioso y yo siento que eso agravó un poquito mi ansiedad. Sí. Porque yo de por sí, por ejemplo, yo caminaba en la calle y me ladraba un perro, se me entumían los cachetes. Porque me daba mucho nervio de que me vaya a morder, que me vaya a corretear, no sé, de que vayan a salir más perros. Y se me entumían los cachetes. Y entonces, o por ejemplo, pasaba en una avenida, hay muchos carros y muevo mucho la mano, ¿no? Todos esos por el nerviosismo. Sí. Y ahora con la ansiedad no tratada, pues se incrementa todavía más. Efectivamente. Sí, y todo eso, doctor, Gustavo, va muy bien de la mano con la medicación. ¿Es muy importante la medicación? Sí. Como dije, hay diagnósticos que, pues al cumplir ciertos criterios por condición médica, necesitan un tratamiento farmacológico. O sea, eso es pues del libro. Es como que tengas diabetes y nada más ve por la vida a tener diabetes, pero pues que no le no le das metformina, claro, o todas estas cosas, ¿no? Con tu coquita cero. Exacto, con tu coquita cero que no te da azúcar, ¿no? Pero no, no es lamentable, simplemente es entender que hay padecimientos que nos pueden dar que son normales o esperados y que tenemos que tratar y que nos afectan cómo funciona el cerebro. Eso es todo. No afecta lo que yo valgo como persona, claro, o lo débil que soy, o todas estas malas interpretaciones que le dan a sentir. ¿Y qué opinas de la automedicación? Ay, aquí en Cozumel tengo todo un tema con eso. Sí. Podemos platicar de infinidad de casos, de los más que son recientes. Hay personas que andan automedicándose con antipsicóticos y a veces damos antipsicóticos para inducir el sueño a dosis muy bajitas, ¿no? Entonces, hubo una semana, hace como 2 meses, que me llegaron a urgencias 3 pacientes, con síntomas secundarios que a veces dan estos medicamentos, porque pues hay que saber a quién prescribirlos, hay que saber el historial médico. Pues metiendo un poquito en lo tuyo, pues te fijaste que en una primera intervención es hacer pues una historia clínica, desde tu edad, etcétera, hasta tus enfermedades concomitantes, antecedentes heredofamiliares, o sea, como hay que integrar todo un caso, ¿no? Claro. Y se le hizo muy fácil a no sé qué gente decirle toma esto para dormir, y llegan todos torcidos a urgencias porque esos síntomas a veces pueden pasar y a veces sí se pueden agravar, o sea, así de que llegas con fiebre y bien feo, mal, o sea, salivando. ¿Alguna vez has visto alguna película donde haya un psiquiátrico? No. ¿No? No. Okay. Yo creo que es muy famoso como esto de que se la pasan caminando en el pasillo. Ajá. De un lado a otro y que están como medio torcidones. Sí, sí. Así. Entonces, pues sí, no sé qué onda.
No. Luego hay gente dando antidepresivos solo por dar, o sea... Pero esos antidepresivos, bueno, y esos antipsicóticos que mencionas, solamente se pueden adquirir con una receta médica, ¿no? De un En algunas farmacias... profesional de la salud. En algunas farmacias sí. Aquí no sé. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues es un medicamento controlado, ¿no? Algunos antipsicóticos sí, los antidepresivos no son medicamentos controlados. Algo que te va a decir que el medicamento es controlado es que tanto riesgo puede hacer en contra del efecto que está teniendo. Por ejemplo, generar una adicción o algún efecto muy nocivo secundario. Como los antidepresivos son como muy nobles en cuanto a los efectos secundarios, se los damos a trasplantados renales, a insuficientes hepáticos, o sea, son medicamentos muy seguros, no son controlados. Porque sí he visto que la gente llega a comprar medicamentos a las farmacias como si fuesen dulces. Sí. Y sí venden, por ejemplo, hasta pastillas para dormir, que luego pues, yo soy muy ocioso, me gusta buscar mucho en Google para qué sirve un medicamento, y dice para calmar la ansiedad, para calmar de enfermedades depresivas, y para calmar el sueño, o sea, para que te dé sueño. Y me pongo a pensar, y ¿cómo sabe la gente cuánto de las dosis que tiene que tomar? ¿O solo se toma uno diario? ¿O cómo le hace? Eso al tiempo tiene consecuencias, ¿no? Efectivamente, más psicológicamente, porque dependencia biológica ya es hablar como de potencial adictivo de un medicamento. Como los opiáceos, como el famoso paracetamol con tramadol, que es como de venta libre. Y y a veces nos duele algo y ya me estoy metiendo tramadol, pero es un opiáceo, es como o sea, no es de la misma familia que la morfina y no lo saben, ¿no? Entonces, o el ketorolaco con tramadol y se toman 6. O sea, no, está tremendo esto de la automedicación. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo ahorita en pantalla sobre la automedicación y la importancia? Tal vez no, que se quiten ese cliché de pensar de que ir con un psiquiatra es malo. Definitivamente la persona que debe orientar su tratamiento en todos los padecimientos mentales es un psiquiatra. O sea, sí hay especialidades que pueden apoyar esta parte porque rotan. Por ejemplo, medicina interna, geriatría, tienen conocimiento en la parte psiquiátrica. Pero pues también, obviamente, un especialista del área va a dar un abordaje más integral. O sea, una entrevista en psiquiatría, una consulta en psiquiatría es muy diferente a una consulta como ir al internista o a cualquier otro especialista que no se dedique a esa rama. Entonces, mientras menos orientado estés en el tema, más difícil va a ser salir de ahí y más cosas vas a probar para salir de ahí. O sea, tengo hasta pacientes que prefieren ir al neurólogo que al psiquiatra para tratar su depresión, solo por el hecho del nombre de la especialidad. ¿Qué tan importante es la empatía? ¿Qué tan importante es la empatía dentro de su trabajo? Porque al final, detrás de cada diagnóstico, pues hay muchas historias. Definitivamente es algo clave en nuestra materia. Atiendo pacientes incluso del cerezo. Entonces, mi trabajo es aliviar el sufrimiento también, o sea, como emocional. Dar una entrevista terapéutica, que tenga una finalidad terapéutica. Y eso a veces involucra que, por ejemplo, una persona privada de la libertad que están en los cerezos, cometen pues delitos que son vistos socialmente y legalmente pues malos, ¿no? Pero yo estoy tratando la emoción del paciente, lo que el paciente está viviendo. Claro. Y pues sea como sea, tengo que entender cómo se está sintiendo esa persona. Y eso involucra que quite
mis juicios. Yo no puedo trabajar echando juicios, porque si no, pues lo único que estuviera haciendo es catalogar o devaluar o hacerle cosas a los pacientes que ni al caso, porque pues es como yo pienso. Entonces, la empatía incluso con esas personas hay que tenerlas, porque si no, no le voy a ayudar. O sea, pues tengo que, ¿no? O sea, sí. Y sí han habido casos que digo, ¡ay! No, o sea, Sí, entiendo. Delitos graves. Y doctor, ¿cómo trabaja usted su salud mental después de toda esta historias que sí? Sí, trato de mantenerme como con todas mis medidas de higiene ahí para el sueño, la parte incluso de ejercicio. O sea, a veces no puedo cumplir con eso por los horarios, y sobre todo también yo llevo una psicoterapia. Sí, algo que usualmente hacen en la residencia es que nos sugieren, bueno, es que vas a empezar a tratar con esto, y a veces pues impacta emocionalmente cómo uno se siente, ¿no? Y eso es sin contar todo lo que a veces pasa en la residencia fuera de los pacientes, porque también es un desgaste para nosotros, ¿no? Entonces yo llevo aproximadamente como 5 años en psicoterapia constante. A veces pues mi terapeuta los alarga, a veces si sucede algo como que los acorta los espacios de las citas. Pero pues como yo he visto en psicoterapia, es un trabajo constante. Cada etapa de la vida es diferente y van a ser estresores diferentes y voy a encontrarme situaciones diferentes. Y si hay algo que he aprendido de la psicoterapia es que uno se siente más apoyado sabiendo analizar con ayuda una situación. Para eso existe un terapeuta, para orientar. Él no me puede decir qué hacer, pero sí me puede orientar a ver de maneras diferentes o entender diferente a través de su conocimiento en lo que percibe en mí. Entonces, si una persona se quiere acercar contigo, ¿cuáles son las ramas que manejas sobre la salud mental? ¿Cuáles son las mismas que son adicciones? Sí. Un psiquiatra general, que es lo que soy, digamos que tiene un conocimiento general de todas las áreas. Cuando uno está en psiquiatría, depende de la sede donde la hagas, pero mi sede fue buena en la cuestión de rotaciones. Mi sede se especializaba en psiquiatría de enlace. La psiquiatría de enlace es esto de: tengo un paciente que tiene un infarto, pero también tiene un episodio depresivo. O sea, como hacer enlace con las otras especialidades para saber cómo tratarlos. Ese es un área, ¿no? Adicciones, depresión, ansiedad, estrés postraumático, control de impulsos, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos oposicionistas desafiantes. Nosotros rotamos como por áreas, paidopsiquiatra, y vas conociendo como que cada especialidad. Hay subespecialidades en psiquiatría, solo hay una, la paidopsiquiatría, que es lo que estudian niños y adolescentes específicamente. Y están las altas especialidades, que es como trastorno obsesivo compulsivo, conducta alimentaria. O sea, como que puedes especializarte en cada padecimiento, pero un psiquiatra general tiene el conocimiento para tratarlos, y si ya se complica el caso, los refiere, ¿no? Entonces, pues es muy accesible en la cuestión de qué trata un psiquiatra. Por ejemplo, y ahorita de las personas que nos están viendo pues, a través del teléfono celular o de la computadora, y se siente perdido, o se siente con miedo, o se siente con la necesidad de ir con un psiquiatra, ¿qué palabras les dirías en estos momentos? Hablando aquí de la población de Cozumel, yo les diría: traten de confrontar todo eso que les está frenando para atenderse, porque
a veces no nos damos cuenta cómo lo que sentimos nos hace decidir cosas que no nos agradan, o incluso tomar decisiones sobre trabajo, sobre N cantidad de cosas. Y sobre todo tener en cuenta que no es un juicio. El ir al psiquiatra no es un acto de locura, sino más bien todo lo contrario, como de cordura. O sea, de saber, bueno, estoy pasando algo y necesito atención porque necesito ayuda. Y un psiquiatra no les va a juzgar, va a tratar de hacer su trabajo muy empático. Es nuestro trabajo, ¿no? O sea, es algo que nos enseñan. O sea, hay maneras de entender que este trabajo mutuo que hacemos con los pacientes y con esa persona que necesita ayuda es algo por su beneficio y porque eventualmente se va a sentir mejor, como nos compartes que has vivido, Luis. Sí, la verdad es que sí, ir al psiquiatra fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque sí, eran unos episodios hace unos años que yo no entendía qué pasaba, pero pasaban. Entonces tuve la oportunidad de asistir con Gustavo, y hoy puedo decir, gracias a Dios, gracias a Gustavo, y gracias a la iniciativa que tuve de ir, porque no es fácil, realmente es muy difícil tomar la decisión de ir a un psiquiatra, pero créanme que es una decisión muy, muy buena, tanto personal, emocional y hacia las demás personas, porque no ir te aleja a las personas, e ir poco a poco te la vas acercando y tú sientes el afecto que le vas dando a las demás personas. Entonces, hasta aquí llegó ya el final de este capítulo. Si ustedes desean que haya segundo capítulo o algún espacio más, lo pueden dejar en los comentarios, o incluso lo pueden dejar en Facebook como Un Cozumeleño Feliz. Pueden mandar un mensaje privado, y si quieren que les haga preguntas al doctor Gustavo personales, todo en anónimo, lo pueden poner ahí. Yo hago una lista, hago las preguntas con él y lanzamos el siguiente capítulo. Igual, para agradecer nuevamente a Banana Company por prestarnos el espacio aquí en la Plaza Punta Langosta para hacer posible este episodio número 3. Pues, doctor, antes que todo, muchas gracias por el espacio. De nada. Me quedé con muchas ganas de hacerle muchísimas preguntas, pero pues nos ganó el tiempo. Nos ganó el tiempo, y yo sé que pronto nos vamos a volver a ver para un segundo episodio. Claro que sí, claro que sí. Siempre es un gusto orientar este tipo de lo que me dedico, y sobre todo, como bien dices, no es fácil, pero yo diría que como ha pasado el tiempo, ahora es un poquito más fácil y menos difícil acudir al psiquiatra, porque lo veo. Sí. ¿No? Entonces, no están solos. Si hay gente que los puede ayudar, los puede orientar en eso. Claro. Vale. Y la generación Z es muy fuerte. La generación Z, ay no, si te platicara de la generación Z, me entiende más lo que siente un chavo y un niño que un adulto. Eso es otro tema, yo creo, pero si quieren que hablemos de la generación Z, en los comentarios, porque si no, esto se va a alargar por más tiempo. Entonces, amigos, soy Un Cozumeleño Feliz y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.